Hola gente de YouTube, hoy estuve pensando si hacer resúmenes, ya que este canal se llama Historias Legendarias, así que es como contar una historia, ¿entienden? Ya habiendo dicho esto, este es el resumen de Estación Zombie, ¿y por qué esta película? Porque sí La historia inicia con una persona adulta, queriendo pasar por una carretera, pero en esa parte de la carretera habían personas que estaban trabajando ya que había una fuga en medio del camino. Ese ciudadano preguntaba qué estaban haciendo, y los señores dijeron que hubo una fuga en una empresa, pero no tenía importancia, ya que no era algo grave. Ese ciudadano se iría del lugar, pero cuando le estaban llamando por su celular, el ciudadano pensaba en intentar agarrarlo, aunque sabía que el inútil estaba lejos, así que por su incompetencia, chocó con algo, y ese algo era un pobre ciervito que caminaba por ahí. El ciudadano como si nada se iría del lugar, igual que el ciervito, ya que el ciervito se levantó del suelo, a pesar de que el ciudadano inútil lo había chocado. Habiendo pasado todo eso, así iniciaría esta película, que para mí es una de las mejores películas de Zombie XD. Luego de tal presentación, nos presentarían al personaje principal de la historia, ya que su nombre es coreano, lo llamaré Roberto XD. Roberto era una persona cuyo trabajo no sé XD, pero no importa ya que no nos importa mucho. Roberto es muy trabajador, pero ese día era el cumple de su hija, y para pensar en una idea, le pide un consejo a un trabajador. Ya habiendo terminado su trabajo, Roberto llegaría a su casa y se saludaría con su madre, pero Roberto al entrar al cuarto de su hija, la ve conversando con alguien, y al pasar, comenzaron a hablar sobre el cumpleaños de la pequeña criatura. La pequeña criatura diría que quería ir a ver a su madre, y para poder verla, tenía que ir a la ciudad de Busan, pero Roberto diría que no, ya que tenía mucho trabajo, y además no se llevaba bien con su esposa, ya que estaban divorciados, no se sabe por qué, pero creo que es porque es muy irresponsable XD. Después de una charla, Roberto por fin aceptaría llevar a la pequeña criatura, o más conocida como su hija XD. Pero antes de irse, Roberto ve que su madre había grabado un video de su hija cantando en su escuela, que él había prometido ir, pero no fue por su trabajo, y vio que la pequeña criatura no terminó su canto, ya que estaba triste porque su padre no había venido a verla. Después de tanto relleno, por fin irían en auto hacia un tren, y en el camino comenzaron a hablar sobre el video que Roberto había visto, teniendo una conversación un poco larga XD, pero cuando estaban hablando, unos autos que se encargaban de salvar a las personas, iban a toda velocidad a un sitio. Roberto sin darle importancia, se dirigiría a la estación del tren para irse a Busan. Habiendo llegado, se subirían a un tren muy veloz, para poder ir lo más rápido a Busan, pero antes que el tren comience a avanzar, una chica entró al costado de un guardia de seguridad, y este imbécil no se dio cuenta de lo sucedido, y mientras avanzaba poco a poco, la niña pudo ver que unas personas se montaban en otras, y esto dejó confundida a la criatura, y cuando le quería decir a su padre, este estaba dormido. Cuando ya había pasado un tiempo en el tren, la que había entrado sin que lo viera el guardia de seguridad, comenzó a mutar, y una señora que atendía a los pasajeros la pudo ver, y se acercó a esa pasajera solo para darse cuenta que no podía hacer nada, así que comenzó a llamar por teléfono para que alguien viniera a ayudarle, pero sin embargo, la tripulante terminó su mutación, haciendo lo que cualquier zombie haría si viera a un delicioso y crujiente humano. ¿Jefe? De repente la mutada se subió encima de la que atendía pasajeros, subiéndose en su encima como un jockey de la saga Alef 4 de A2XD, transformándola en un zombie, y los beisbolistas que estaban en ese vagón se alocaron y se volvieron salvajes, ya que la zombie comenzó a degollarlos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Todos los pasajeros comenzaron a correr despavoridos, sin importarles nada, solo se preocupaban por sus únicas y miserables vidas, XD. En ese momento la hija de Roberto se encontraba en el baño, mientras que Roberto le estaba buscando por los vagones, y justo cuando vio la horda de gente que se aproximaba con otra horda pero de zombies, y en ese mismo lugar, la hija de Roberto salió del baño, haciendo que su padre lo vea, cargándola y llevándola lejos de la horda que se avecinaba.
Cuando todas las personas estaban en un solo vagón, Roberto comenzó a cerrar la puerta para que ningún zombi pueda entrar, incluso viendo a la mujer embarazada, intentando escapar de los zombis, junto a su esposo que estaba intentando distraer a los zombis para que su esposa pueda salir con vida. Y al final la pareja pudo entrar al vagón, donde se encontraban las demás personas. El hombre que protegió a su mujer, tiene un nombre raro, así que lo llamaremos con el nombre de El Fortachón. El cual reclamó a Roberto por haberle cerrado la puerta, pero dejaron de pelear para poder ver lo que pasaba en la ciudad, con vídeos que la gente subió sobre esta infección, y ver al presidente diciendo que no hay que preocuparse, ya que todo lo tienen solucionado, pero eso era más falso que los que dicen que Naruto no tiene relleno XD. El gobierno podrá superar esta situación. Deben mantener la calma en todo momento y nunca perder la fe. Les podemos asegurar a todos que no están en riesgo. Antes que el tren llegue a su siguiente parada, que era la ciudad de Daejeon, Roberto hizo una llamada a uno de sus trabajadores, diciendo que si la ciudad de Daejeon estaba libre y sin infectados, el trabajador dijo que el lugar estaba seguro, ya que habrá militares esperando la llegada de los pasajeros del tren, pero dijeron que al llegar a Daejeon, los pondrán en cuarentena, así que Roberto le ofreció un ascenso para que el trabajador le diga una ruta para poder evitar la cuarentena. Señor Su, lo siento, pero me está llamando en un muy mal momento. Espera. Kim, quiero preguntarte algo. ¿Qué? En este momento voy de camino a Daejeon. ¿A Daejeon? Señor, ¿ya está por llegar? Sí, ya casi llego. Dime, ¿es verdad que hay militares en ese lugar? Sí, es verdad, señor. Bien. Debe ser seguro. Bueno, sí, pero... ¿Qué? Dime qué es lo que sabes. Una vez que llegue, los militares lo pondrán en cuarentena. Lo siento, señor. ¿Cómo? Estoy con mi hija en este momento. Por favor, necesito que nos ayudes, ¿sí? Señor, no puedo. Kim, escucha. Si lo haces, te voy a conseguir un ascenso. ¿Qué dices? Cuando llegue a la estación, no vaya a la parte central. Vaya al lado oeste. Le avisaré a mis hombres. Bien. Te lo agradezco. Hablamos. Cuando el tren llegó a Daejeon, todos fueron al lugar donde dijeron que iban a encontrar a los militares, y los encontraron, pero no con mucha vida XD, ya que se habían convertido en zombies, así que el plan de Roberto no funcionó, ya que la niña quería llevar a todos los pasajeros por la ruta para que no estén en cuarentena, y por todo ese tiempo que conversaron, los zombies estaban llegando donde se encontraban ellos y los demás pasajeros, y así comenzó una pelea para escapar de Daejeon. La niña casi pierde la vida por un zombie, pero el fortachón la salvó con un codazo que le dio al zombie. Después de tal hazaña, unas cuantas personas lograron salir de ese lugar, y tenían que dirigirse al vagón. Los pasajeros poco a poco se estaban yendo, pero Roberto y el fortachón, pero con un beisbolista, se encontraban deteniendo a los zombies con una puerta para que los demás puedan salvarse. Cuando los zombies rompieron la puerta, los que se encontraban sosteniendo la puerta, comenzaron a correr al tren que estaba en movimiento para irse, pero por mucha suerte y con un poco de fuerza bruta XD, lograron salir de la ciudad de Daejeon. Pero ahora estaban separados en distintos vagones. Roberto, el fortachón y el beisbolista se encontraban en el vagón 9, y la niña, la esposa del fortachón, se encontraban en el vagón 13, y de esa forma inició la pelea del trío contra los zombies, y para mí esta es una de las mejores peleas contra zombies que he visto, según yo XD.
¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, que esperas! Una vez terminado esa pelea, y muchas más usando la estrategia de usar el sonido contra los zombies para atraerlos a un lugar específico, y ellos poder escapar por el otro, y pudieron llegar al vagón 13, donde les estaban esperando la niña y la esposa del fortachón, y se dispusieron a ir al vagón que estaba más al fondo, donde se encontraban los demás pasajeros sin importancia, solo estaban ahí para un poco de relleno XD. Pero al llegar frente a frente con la puerta para poder entrar al vagón, los pasajeros no dejarían que entren, ya que ellos pensaban que tenían el virus, y solo les ocurrió ese pensamiento por una persona, la cual le pondré el nombre de, el Fat. Así ocurriendo una batalla entre el fortachón y los zombies, ya que estaba sosteniendo la otra puerta para que no puedan pasar, y las pelea entre el beisbolista contra los otros pasajeros para poder entrar. Roberto estaba ayudando a mantener la puerta cerrada a los zombies, pero el fortachón fue mordido por un zombie, así que el fortachón, sabiendo cuál era su destino, dijo a Roberto que ayude al beisbolista a abrir la puerta, para que puedan pasar, y así el fortachón sacrificó su vida para salvar a su esposa, pero sin antes decir el nombre de su hijo. ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Jun So-yun! ¡Que ese sea su nombre! ¡Sé feliz! ¡Vamos! ¡Camina, vamos! ¡Camina! Roberto y el beisbolista con la niña y la esposa lograron entrar al vagón, y cerraron la puerta para que ningún zombi entre, y Roberto puso contra la pared a el Fat, para decirle que porque le cerraron la puerta. El Fat diciendo que los protagonistas estaban infectados, los pasajeros dijeron que se vayan a otro vagón, y así se fueron, pero qué bueno que se fueron, ya que una señora había abierto la puerta donde se encontraban los zombies, ya que habían comido a un ser querido para ella, y de esa forma todos los pasajeros de relleno murieron, pero no todos, ya que el Fat, y otro personaje innecesario estaban con vida. Después de esa masacre, Roberto se encontraba en el baño, llamando a su trabajador para decirle que si Busan estaba libre de infección, y en ese momento se descubre la verdad de cómo surgió la infección, resulta que surgió de la empresa de tecnología que tenía Roberto. El tren paró, ya que había una corrupción en las vías, así que el chofer del tren se fue a otro tren, los protagonistas salieron del tren y el Fat usó de carnada a un pasajero de relleno, para poder salir del tren. Los protagonistas estaban caminando para encontrar el tren del chofer, para poder irse del lugar, pero un tren a alta velocidad pasó por las vías, haciendo que se caiga a un costado, tumbando a otro tren, haciendo que Roberto, la niña y la esposa del fortachón se separaran del beisbolista y su compañera, que también era un personaje de relleno XD. El beisbolista y el otro personaje se fueron a otro sitio, cruzando por otro tren, para lograr alcanzar el siguiente lado de las vías. Cuando está atravesando el tren, el Fat vino y usó de carnada a la compañera del beisbolista, haciendo que un zombi que estaban persiguiendo a el Fat mordiera a la amiga del beisbolista, y de esa forma el Fat escapó y el beisbolista se quedó hasta el último momento con su compañera y se convirtieron en zombis. Los protagonistas seguían con vida debajo del tren, pero Roberto vio un agujero para salir, y así salió de la situación que se encontraba, intentando ayudar a los demás protagonistas, pero demoró mucho tiempo, lo suficiente para que los zombies bajen de donde se encontraba el tren, y de una forma buena, un personaje secundario salvó a los protagonistas, sacrificando su vida, y de esa forma los protagonistas lograron salir, y se dirigieron al tren que el chofer le estaba dando movimiento, pero al ver a el Fat, que estaba siendo perseguido por los zombies y ayudarlo, y de esa forma fue al rescate, y el Fat lo utilizó como carnada al chofer, para poder irse al tren que se estaba alejando. Los protagonistas fueron corriendo hacia el tren que estaba avanzando, creando una de las escenas más épicas de la película.
los protagonistas llegaron al tren, y Roberto comenzó a darle de patadazos a los zombies, para que dejen el tren, ya que lo estaban agarrando con su superfuerza de zombie. Al acabar ese encuentro, los protagonistas decidieron entrar al tren, solo para darse cuenta que un infectado estaba dentro, y era nada más ni nada menos que el Fat, y así daría inicio a la batalla decisiva para el final de esta película. El protagonista resultó vencedor, pero fue mordido, así que sin más opciones, decidió ir a explicar a la esposa del fortachón, cómo funcionaba el tren para que lo puedan parar al llegar a Busan. El protagonista comenzaría a despedirse de su hija, dándonos la escena más conmovedora de la película. Tienes que confiar en papá. Escucha muy bien. Cariño, tú te vas a ir con ella. Llegarán juntas a casa. A Busan. Y nunca olvides que tu papá te quiere. Que te quiere. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Es mi culpa! ¡No te vayas! ¡No, papá! ¡Por favor! ¡No! ¡Quédate conmigo! ¡No te vayas! ¡Papá! ¡No te vayas! ¡Papá! ¡No me dejes sola! ¡Papá! ¡Papá!
Los protagonistas que quedaban con vida, que solo eran la niña y la esposa del fortachón, llegaron a Busan, donde unos militares estaban vigilando el lugar, y confundieron los cuerpos que se estaban moviendo, que eran los cuerpos de los protagonistas. Al no reconocer si eran zombies o personas normales, dijeron la información a su jefe, y el jefe dio la orden de disparar, y cuando estaban a punto de disparar, la niña comenzó a cantar, y los militares escucharon el canto, y fueron para ver a los sobrevivientes, ya que estaba comprobado de que no eran infectados. Cada primavera te digo adiós, te digo adiós, ahora tienes que ir. Bueno, gente de YouTube, este es el primer resumen que realizo, así que espero que le den mucho apoyo al video, y no se olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal. Tampoco se olviden escribir en los comentarios si les gustó el resumen que hice, y si tienen alguna recomendación para el siguiente video, díganlo en los comentarios, así que sin nada más que decir, yo me despido, bye.